Y bien, el padre Bunini, Annibale Bunini, que hizo el cambio de liturgia, en el año 62, antes del concilio, el Papa Juan XXIII lo expulsó del Vaticano. ¿Por qué? Porque lo tachaban de modernista, progresista, iconoclasta. Iconoclasta significa destructor de imágenes santas. Y a pesar de todas las presiones y súplicas de sus amigos, Juan XXIII dijo, no, no quiero este hombre. Curiosamente, apenas muerto Juan XXIII, Pablo VI le da todo poder. Y él hizo todos los cambios. Y en el año 65 o 66, no me acuerdo, a patadas fue expulsado del Vaticano. ¿Qué pasó? Lo acusan de haber sido masón. Pero masón y no masón destruyó la liturgia católica. Y este padre Bunini, antes del concilio, escribió un artículo en el Osservatore Romano diciendo, vamos a suprimir de la liturgia católica todo lo que no agrada a los hermanos separados. Pero los hermanos separados no tienen misa, no creen en el sacrificio de la misa, no creen en nada de lo que es la misa católica. ¿Cómo puede suprimir de nuestro misal lo que no agrada? Nada les agrada. Al menos que hagan la misa católica un simple recuerdo, memoria a la luterana, vacía, sin sacrificio y sin nada. Entonces sí que los hermanos, en el concilio dije, hubo dos partidos, los conservadores, más bien los católicos serios, tradicionales, y los modernistas. Por desgracia, los modernistas ganaron y con la complicidad de apoyo de los papas. Terminado el concilio, hicieron otras reformas. Uno, todas las congregaciones religiosas tienen que ayornarse, ayornamiento, ponerse al día, hacer cambios. Capítulo extraordinario. Otro, para que los obispos no fueran freno a la revolución de la iglesia, bien dijeron que todo obispo de 75 años debe renunciar. Esto nunca había existido en la iglesia. Nunca. Hasta el concilio, un obispo era obispo hasta la muerte. Un cardenal lo mismo. Bien. Entonces, para modificar el gobierno de la iglesia, dijeron los obispos de 75 años tienen que renunciar. ¿Por qué? Porque los obispos de 75 años no iban a permitir cualquier bobada inventada por el teólogo sulfuroso, vacío y perdido. Ellos eran de formación tradicional y iban a hacer la tradición. Bien, cambiaron los obispos, pusieron sus gentes como obispos. Y el cardenal Ratzinger, en su libro Informes sobre la Fe, dice, en los años 70-80, el criterio para alguien fuera obispo era que fuera abierto. Pero eran tan abiertos después que no había ningún filtro. De ahí nombraron cualquiera superior de seminario, universidad, etc. Y de ahí la infiltración comunista en la Iglesia Católica y todas las costumbres pésimas de, ustedes que saben, de estas cosas degradantes e inmorales, ¿no? Que entraron en la Iglesia. Bien. Dijeron, los cardenales de 80 años no pueden votar, tienen que renunciar a votar. ¿Por qué? Porque temían que un papa tradicional fuera elegido. Otro problema. El concilio dijo de revisar los textos litúrgicos, es verdad. Pero no dijo de hacer una nueva misa. En el año 68, en el Sínodo de los Obispos, otra novedad inventada copiando los orientales, presentaron el borrador de la nueva misa. La mayoría de los obispos presentes dijeron, no queremos esta nueva misa, frente al pueblo. De hecho, un monje superior preguntó al padre Bunini, oye, y nosotros, porque dice, si no hay pueblo, no se celebra misa. La misa es la reunión del pueblo cristiano, lo que es otro falso. En la introducción de la nueva misa, se decían, la misa es la sinaxis, reunión de los fieles cristianos. Porque Cristo dijo, donde 2 y 3 está esta misa, estoy en medio de ellos. Eso es protestante. La misa es el sacrificio de Cristo renovado sobre el altar con la misma eficacia en nuestro provecho. Entonces, ¿qué pasó? Bien, el sínodo de los obispos, los obispos dijeron, no queremos esta misa. Ok, hicieron unas modificaciones y en el año 69, van a decir otra vez, van a introducir la nueva misa. Bueno, plan de hacer una nueva misa. En este momento, el cardenal Ottaviani, otra vez de santa memoria, intervino.
máxima autoridad en la iglesia después del Papa, Cardenal Taviani. Él y Cardenal Bacci escribieron una carta abierta al Papa diciendo: Santo Padre, es nuestro deber de los cardenales de asesorarlo, ayudarlo y declarar que hay peligro. Cuidado, dice, la nueva misa, borrador todavía, se aleja de una manera impresionante, en conjunto y en detalle, de la teología católica de Santa Misa, tal cual fue formulada en la sesión 22 del Concilio de Trento frente a Lutero. Y el Concilio de Trento, al fijar definitivamente los cánones del rito, levantó una barrera infranqueable contra toda herejía que pudiera menoscabar la integridad del misterio, de la misa. Entonces dice, la nueva misa se aleja de una manera impresionante, en conjunto y en detalle. Y dicen después, el texto dice, las recientes reformas, porque hizo unas reformas entre 62 y 69, ¿no? Las recientes reformas han demostrado suficientemente que nuevos cambios en la liturgia no podrán hacerse sin llevar a la mayor desorientación a los fieles, y que manifiestan que les resultan insoportables y disminuyen incontestablemente su fe. Queridos hermanos, después del cambio de la misa, bien, según los lugares, 30, 40, 50, 60% de la gente se retiró de la iglesia. Antes de la reforma en Francia, por ejemplo, había 34% de practicantes. Ahora quedan 4%. El cardenal Martin de París dijo, después del cambio de la misa, 40% de la gente se retiró de las iglesias en París. Entonces aquí los cardinales lo dijeron, las recientes reformas han demostrado suficientemente que nuevos cambios en la liturgia no podrán hacerse sin llevar a la mayor desorientación a los fieles. ¿Cuántos católicos se han retirado de la iglesia con el cambio? Ya no aguantan, ya no soportan, poco a poco se retiran. Actualmente en Alemania, hace años, cada año, entre 140 a 250.000 católicos se retiran de la iglesia católica. En otros lugares en la isla catástrofe. En Bélgica, de cada 5 parroquias, en cada 2-3 años cierran una. Miles de iglesias ahora cerradas, abandonadas, transformadas. En museos u otras cosas. Miles de conventos, etcétera, etcétera. Entonces, estos cambios no son católicos, no vienen de Dios. Vienen de unos ideólogos que, apoyándose en la firma del Papa, introdujeron cosas que no son católicas. De hecho, el cardenal Ratzinger, el Papa Benedicto, dice, estoy convencido, dice, que los cambios de la misa, nos han hecho mucho daño. Mucho daño. Y dice, han pensado que unos liturgistas en su oficina pueden redactar misales con tal que tengan el apoyo jurídico de la autoridad firmado, y ya pueden hacer lo que quieren. No es así. La liturgia es algo que se recibe. ¿Qué dijo el cardenal Antonelli acerca de la nueva misa? El cardenal Antonelli era miembro de la Comisión de los Cambios desde los años 48. Y bien, mire lo que dice. Algo muy interesante, muy interesante. Dice el cardenal Antonelli. No quisiera equivocarme, hablando del padre Bunini. Podría decir, dice, muchas cosas de este hombre. El padre Bunini fue el principal autor de la misa nueva. Y desde años estaba en el Vaticano, desde 48 estaba ahí, trabajó mucho bajo del agua. Que podría decir muchas veces de este hombre. Debo añadir que siempre ha sido sostenido por Pablo VI. No quisiera equivocarme, pero la laguna más notable del padre Bunini es su falta de formación y sensibilidad teológica. Queridos hermanos, la misa es la teología comunicada al pueblo. Si este hombre no tiene ninguna sensibilidad de formación teológica, ¿cómo puede hacer una misa? Es un historiador, no es un teólogo, no es un pastor, no es un santo que comunica la fe, es un historiador de liturgia. Por lo tanto, dice, siempre fue estudiado por Pablo VI. Y el cardenal de la liturgia decía, yo no sirvo. El padre Bunini entra y sale en la oficina del Papa,